Buenas tardes, mi nombre es Melissa Esmeralda Miranda López y voy a presentar la práctica 1 del condicionamiento clásico enfocada en el condicionamiento palpebral. Estudio en UABC Valle de las Palmas, en Tijuana. En un pequeño índice y con la introducción podemos empezar con un poco de historia diciendo que Pavlov fue uno de los grandes pioneros del condicionamiento clásico. Sin embargo, hubo personajes como Edwin Tweitmeier que lo descubrieron de manera independiente y él lo presentó en su tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania en 1902. Pavlov era un fisiólogo ruso muy exitoso y antes de concentrarse solamente en el condicionamiento clásico, ya tenía investigaciones en los procesos digestivos y logró grandes avances en el estudio de la digestión a partir del desarrollo de pruebas quirúrgicas. Todo esto comenzó cuando los que trabajaban con él en el laboratorio se dieron cuenta que los perros se quitaban jugos gástricos cuando veían comida o alguien alimentándolos. Y después se refirieron a estos jugos como secreciones psíquicas, porque parecía ser la respuesta a la expectativa del pensamiento a la comida. Esto no generaba mucho interés científico, pero Pavlov se encargó de demostrar que podía ser una manera de estudiar los mecanismos de aprendizaje asociativo y de obtener información sobre las funciones del sistema nervioso. El procedimiento básico de Pavlov para lograr este estudio involucraba dos estímulos. El primero, que era un tono o una luz que al inicio no provocaba nada. Y el segundo era la comida o el sabor de una solución ácida en la boca del perro. Y en contraste con la luz o el tono, la comida o el sabor ácido provocaban salivación. Y desde la primera vez que se presenta. Y después Pavlov se refirió a estos estímulos como estímulo neutro, estímulo condicionado y estímulo incondicionado. Eh, Algo importante es el engrama del condicionamiento palpebral, ya que nos explica que la adquisición de una respuesta condicionada, eh, oportuna depende de varias cosas que se encuentran en el circuito neural que en el cerebelo. La respuesta incondicionada provocada por el soplo del aire en el ojo eh, está mediada por neuronas en el tallo cerebral conocida como núcleo trigémino. Desde ahí las neuronas siguen dos rutas, una directa pero otra que va a través de la formación reticular, está aquí, y para llegar al núcleo craneal motor donde se organiza la salida conductual y la entrada del estímulo condicionado viaja a una región del tallo cerebral conocida como núcleo póntimo. De ahí las fibras musgosas se encargan de llevar al cerebelo y la señal del estímulo incondicionado es llevada al cerebelo a través de las fibras trepadoras, las cuales son importantes porque se encargan de seleccionar el subconjunto de conexiones que serán modificadas. Este cambio define las propiedades del estímulo que inician la respuesta motora. Esta salida es mediada por neuronas que se proyectan del núcleo interpósito al núcleo rojo y por último al núcleo craneal motor. El desarrollo de la práctica. Permíteme, voy a meterme a Meet porque luego me saca. Ok, desarrollo de la práctica. La participante fue una niña de 9 años que requiere el uso de lentes con una graduación de 1.5 y antes de la práctica estaba al aire libre jugando en actividades recreativas y los lentes no los usa mucho. Materiales, se utilizó popote, cronómetro del teléfono, una cámara, la pluma retráctil, la hoja de registro y una silla y un escritorio para la participante. Con esta práctica se exploró el condicionamiento palpebral, que es un enfoque del condicionamiento clásico, y el procedimiento de esta fue aplicar un estímulo neutro, que en este caso fue el sonido de la pluma, para después ser acompañado de un estímulo incondicionado, que es el soplo del aire, por el popote, con el objetivo de que el apareamiento de estos dos estímulos ocasionara un estímulo condicionado, que significaba que solamente con el ruido de la pluma ya tendría que haber un parpadeo condicionado sin la necesidad del aire. Y como siguiente paso a esto se trataba de hacer la extinción, que era por parte de la habituación, donde aplicábamos solamente el ruido de la pluma a la participante 5 veces o más, que en este caso se necesitaron 11 ensayos para lograrlo, para después revisar si con un descanso de 5 minutos había una recuperación espontánea de este estímulo. Como resultados, primero nada más se aplicó el estímulo neutro, que es el sonido de la pluma. Aquí está, solo el estímulo neutro, nada más el sonido de la pluma. No hay respuesta. Después ya se aplicaba también el estímulo incondicionado, que es el del aire, para ver si sí había una respuesta con esto, lo cual provocaba una respuesta incondicionada. Después de esto, se necesitaron, en mi caso, 26 ensayos en total de adquisición. En el 26 fue donde se dio la respuesta condicionada, y los intervalos eran de 10 segundos cada uno. La respuesta condicionada se dio aquí, justo ahí. Nada más con el ruido de la pluma ya había un parpadeo. Después se realizó el ensayo de extinción, donde se aplicaba nada más el estímulo, el ruido de la pluma.
Se necesitaron 11 ensayos en total para lograrlo. Por ejemplo, ese es el ensayo 5 con intervalo de 10 segundos. Y la extinción se dio aquí. Ensayo 10. Ahí. Extinción de respuesta condicionada. Ya no había parpadeo. Después del descanso de 5 minutos, se veía si había una recuperación espontánea, que en este caso sí la hubo. Aquí. Nada más, con el sonido de la pluma volvía a parpadear sin necesidad del aire. Después, en hoja de resultados y gráfica. Me meto porque luego me saca, no sé por qué. Aquí podemos ver la hoja de resultados donde apuntaba la intensidad de las respuestas. En línea base 1 y línea base 2, primero nada más aplicó el estímulo incondicionado y después el estímulo condicionado. De adquisición fueron 26 ensayos en total, en el cual la respuesta de la intensidad de la respuesta condicionada fue de 6. En extinción fueron 11 ensayos y en recuperación nada más se necesitó 1. Como observaciones, pues había distractores como ruidos de ladridos, mucho viento, pero la participante estaba muy concentrada, así que el parpadeo era fuerte. Y en la extinción, pues ya no hubo reacción ante el estímulo. Aquí en la gráfica podemos ver también los picos de intensidad y cuando disminuía, pues podemos ver que empezó con intensidades altas, pero después fue disminuyendo. Como conclusiones, podemos decir que se logró con éxito condicionar a la participante. Esto tuvo que ver con la eficiencia de condicionamiento de demora corta. ¿Por qué? Porque los pequeños intervalos que hay entre el estímulo condicionado e incondicionado le facilitan a la persona o al organismo relacionar ambos eventos. Y cuanto más cercano es el estímulo condicionado del estímulo incondicionado, hay mayor probabilidad de formar una asociación. La participante tuvo una respuesta involuntaria al sonido de la pluma porque hay un aparamiento entre estímulo incondicionado y neutro, y las neuronas se encargan de transmitir la información de que poco después de que suena la pluma llega un soplo de aire al ojo, por lo que se condicionó esta idea y por eso al escuchar solo la pluma hay un condicionamiento de parpadeo por la sensibilidad que ocasiona el aire, pasando de ser un estímulo neutro a un estímulo condicionado. Y la extinción se debe a una habituación por el sonido de la pluma. Como ya no se presenta el estímulo incondicionado que es el aire, pues la participante entendió que aunque sonara la pluma, después de rato ya no iba a llegar el aire. Y se realizó 11 veces y pues la extinción completa ocurrió en el ensayo 11 cuando ya no parpadeó al escuchar solamente la pluma. Y sí hubo recuperación espontánea. Como mejoras, puedo decir que no dejar un espacio de tiempo largo entre los intervalos, porque al principio no tenía apoyo de otra persona, entonces pues batallaba con los tiempos y tenía que estar pendiente de todo, lo que me lleva a decir que tener más ayuda al momento de hacer experimentos sería de mucha ayuda, vaya la redundancia, porque pues así no hay distractores también. Y usar otro tipo de instrumento para el aire, porque yo usé un popote, entonces me tenía que acercar y alejar para echar el aire. Entonces la participante, que es mi hermana, pues ya sabía más o menos cuándo iba a ocurrir lo del aire, lo cual no era óptimo para lo que queríamos lograr. Entonces, sí, tener más ayuda, tener más control de la práctica, del experimento y usar instrumentos que mejoren el manejo de este. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Que pase bonita noche.